Y es para mí siempre una alegría poder reunirnos, compartir la palabra del Señor, recibir la palabra de Dios como tal, como la palabra de Dios y no de un hombre. Y la palabra de Dios es la que nos ayuda a crecer en la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creerle a Él, tenemos que creer en el Señor. Y es importantísimo que nosotros podamos entender los tiempos que vivimos. Es muy relevante para nosotros poder conocer la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios ha hablado, qué es lo que Dios tiene para nosotros, lo que Él ha ganado, porque Él ha vencido y nosotros somos más que vencedores. Entonces, qué lindo poder compartir un tiempo la palabra del Señor, y lo importante es que el mensaje de Dios quede grabado en nuestros corazones, que el diablo no robe la palabra, que no robe la semilla, que la palabra no quede ahogada por las circunstancias que vivimos, por lo que nos rodea, o por el afán de la vida, o el querer nosotros estar buscando algo aquí en la tierra, porque, como bien decía el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en los cielos. Por lo tanto, debemos poner la mirada en los cielos. Allí está nuestra morada, allí está nuestra patria, allí está nuestro lugar donde vamos a estar eternamente. Y considerando lo que se está viviendo en este último tiempo, como viene avanzando, todas las señales que nos anuncian de que el fin se acerca, y estoy elaborando, preparando un estudio especial sobre ello. Si bien hemos hablado de muchas cosas, pero hay temas que uno puede profundizarse un poquito más, meterse un poco más y entender el tiempo que vivimos, un tiempo muy difícil, muy complicado, y la iglesia tiene que entenderlo y tiene que saber qué posición tomar frente a ello. Y hoy quiero hablarles de algo que, como cristianos, algunos de años, otros tal vez recientes, hemos eh, escuchado, hemos leído, hemos aprendido a orar, hemos aprendido a pedir, sabemos que le podemos pedir al Señor, ¿no? Y hoy voy a hablar de eso, de pedir al Señor. Un tema, pucha, pero esto es básico, ¿no? Pero que tan poco practicamos. O si lo practicamos mal, o a veces como una rutina, y no entendemos bien. Y los que los entendemos bien, o queremos o creemos que lo entendemos y lo practicamos bien, es bueno poder repetir el mensaje, poder recibir nuevamente las palabras del Señor, porque yo creo que la palabra del Señor es la que nosotros necesitamos recordar una y otra vez, porque es la que nos edifica, es la que nos alumbra. Y eso es muy importante. Por lo tanto, hoy, más que una prédica mía, quiero que podamos recibirla como una prédica del Señor, una palabra del Señor que nos va a alentar, y justo eh, con lo que Mirta cuenta y todo, viene bien poder recibir esta palabra, que Dios estuvo hablándome en estos días, a mí en particular, y quiero compartirlo con ustedes para edificar, alentar, levantar la fe, el ánimo, eh, fortalecer la fe en el Señor, y poder fundamentar nuestra vida de oración. Y quiero leer, como para empezar, el Salmo 65,
verso 2 y 5. Salmo 65, verso 2 y el verso 5, que dice, tú oyes la oración. Y eso me alienta ya. Aquí el rey David dice, tú oyes la oración. Tú oyes la oración. Y lo hemos hablado, lo hemos leído, lo sabemos eso, ¿no? Pero qué hermoso es cuando yo puedo declarar y saber, entender, creer, vivir esa experiencia. Señor, tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. No hay otra esperanza. Y el verso 5 dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Con tremendas cosas tú nos responderás. Tú oyes la oración, pero tú respondes la oración. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. O sea, aquí David, él lo toma en la parte personal, él sabe, él cree, tú oyes la oración y con tremendas cosas nos responderás, pero también él sabe que Dios es la única esperanza de toda la humanidad, no solamente de él. Simplemente que toda la humanidad no lo sabe o no lo cree o no quiere creerlo, pero es la única esperanza que tiene la humanidad, la única esperanza. No hay otro Dios, no existe ninguno, todo lo demás son ídolos, todo lo demás es pura palabrería. Aquí lo que vale, dice David, es el único Dios de nuestra salvación, el único Dios, el que oye la oración y responde la oración. Y dice que con tremendas cosas Él nos responderá en justicia. No hay otra esperanza más que el Señor. Frente a eso, quiero leerles lo que Jesús enseñó. Mateo capítulo 7, versos 7 al 12. Mateo 7, versos 7 al 12 dice, muy conocido para nosotros, pidan, ¿no? Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Entonces, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas o regalos, cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas o regalos a vuestros hijos, o le dan lo que les piden sus hijos, porque si su hijo le pide algo para comer, nadie le va a dar una piedra, ¿no? Le va a dar pan. Si le pide pan, le da pan. Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y aquí hay un secretito, el verso 12. Así que, todas las cosas que quieren que los hombres hagan con ustedes, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Esto es ley y esto es de los profetas, lo que han enseñado los profetas, que
todas las cosas que quieren que los hombres hagan con ustedes, hagan también ustedes con ellos. Y esto tiene mucha relación a lo que viene hablando Jesús, que si vuestro Padre que está en los cielos es bueno y sabe dar cosas buenas a los que le piden, nosotros debemos hacer lo mismo. Está aparejado, por eso que él viene hablando, pidan, reciban, hallan, el que busca encontrará, el que llama se le abrirá, pero dice que padre de ustedes, que hombre, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra. Está relacionado con esta ley y con los profetas que dice que nosotros, si queremos recibir cosas buenas, también debemos dar cosas buenas. Es una ley, es parte de la vida que nosotros tenemos que practicar. Esto da por entendido de que muchas veces nosotros queremos recibir cosas buenas cuando nosotros damos cosas malas. Nos piden algo bueno, nos pide pan y damos una piedra. Vemos la necesidad, pero nosotros no la suplimos. Entonces, Dios es bueno y sabe dar cosas buenas a los que le piden. Pero hay, ¿no? Así que, dice Jesús, todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hacer vosotros con ellos. Como Dios es bueno, sabe dar cosas buenas, también nosotros debemos darle a Él cosas buenas. Porque esa es una ley, ¿no? Si yo quiero recibir de Él algo bueno, en lo que yo le pido, yo también tengo que aprender a dar cosas buenas a los que me pidan. Si bien Él lo relaciona con los hombres, también tiene relación con nuestro Padre que está en los cielos. Eso es un punto muy importante a retener en nuestro corazón. Pero pidamos y sabemos que vamos a recibir. Juan, capítulo 16, verso 24. Son temas muy conocidos para nosotros, pero hoy queremos afirmarlo porque estamos viviendo un tiempo que lo necesitamos más que nunca. Dice, hasta ahora, Jesús, nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, aquí hay una enseñanza, hay una voluntad, un querer de parte de Dios que le pidamos. Y aquí nos enseña algo. Nada han pedido en mi nombre hasta ahora. Pidan y recibirán. Pidan en mi nombre, pidan en el nombre de Jesús y recibirán para que el gozo, vuestro gozo, sea cumplido. Qué maravilloso es cuando nosotros le pedimos a Dios y recibimos, ¿no?, la respuesta de parte de Dios. Eso nos llena de gozo. El gozo ha sido cumplido porque Dios me ha respondido lo que yo le pedí. Pero aquí es el punto principal de lo que hoy quiero transmitir. Santiago 1, versos 6 al 8. Santiago 1, versos 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero pida con fe, no dudando
nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga, o sea, que pida dudando, que recibirá cosa alguna del Señor. Porque el hombre de doble ánimo, de doble alma, es inconstante en todos sus caminos. Y todos, yo creo aquí, conocemos el mar, hemos estado en el mar y hemos visto las olas que van y vienen. Las olas vienen y van, ¿no? Y aquí dice que el que duda es como la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El que duda es aquel que va para un lado y luego va para el otro. Es el que cree hoy y mañana no cree. Es el que está firme, entusiasmado hoy y mañana no cree y deja. O sea, voy hacia adelante y mañana voy hacia atrás. Es inconstante en todos sus caminos, nunca llega a ningún lado, porque es inconstante, es de doble cara, es de doble alma. Un alma que cree, un alma que duda, un alma que ama la palabra de Dios, un alma que no ama la palabra del Señor, un alma que ora, que permanece, que quiere y no, y mañana deja todo en el camino. No piense, no piense el que es así, que recibirá cosa alguna del Señor. Es muy importante porque estamos viviendo un tiempo, es interesante esto, porque hoy encontramos un sinnúmero de vientos que soplan y es interesante que aprendamos que tenemos que estar arraigados, plantados, edificados en la palabra de Dios y no movernos de allí. Y es lo que estamos haciendo hoy. ¿Qué dice Dios sobre la oración? ¿Qué dice Dios sobre el pedir? Él quiere que pidamos, Él oye nuestras oraciones y Él responde nuestras oraciones. Por lo tanto, lo que yo pida, lo voy a recibir. Ahora, claro, entramos en un pequeño detalle. ¿Dios me dará todo lo que yo pida? Si yo le pido al Señor un viaje al Caribe y le pido al Señor y yo oro al Señor, quiero un viaje a Europa, quiero un viaje a Israel, y yo le pido, ¿Dios me otorgará esa petición? Yo le pido al Señor un trabajo así, quiero trabajar en esto. ¿Dios me lo dará? Yo le pido un novio, una novia así. ¿Dios me lo dará? ¿No? Porque es pedir. Y aquí no, aquí la palabra no me está detallando qué cosas debo pedir y qué cosas no debo pedir. Dice, pidan. Pero todo lo que yo pido, ¿Dios me lo dará? Es una buena pregunta que hay que hacerse. Todo lo que yo pida, ¿me lo dará? Ahora, si yo creo lo que pido, ¿Dios me lo dará? Edward dice que no. ¿Y por qué no? ¿Por qué el Dios no? Porque aquí Jesús dice, ¿qué padre, qué hombre, que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre no les dará
lo que le pidan. Entonces, esa pregunta de si Dios nos da todo lo que le pedimos es lo que muchas veces nos detiene en pedir. Porque creemos que lo que yo le voy a pedir a Dios no le interesa, no es algo bueno. Creemos que esto es algo insignificante. Pero eso nos condiciona también a pedirle por nuestra salud, a pedirle por nuestro trabajo, nuestra economía, por nuestros hijos. ¿Querrá Dios bendecir a nuestros hijos? ¿Querrá Dios abrirme la puerta de un nuevo trabajo o de un trabajo que yo quiero? Yo no voy a responder si Dios te va a dar ese viaje que estás pidiendo, si Dios te va a dar ese auto que estás pidiendo, porque tenemos que entender que hay cosas que nosotros a veces como externos no podemos meternos en la oración del otro, que es muy común en la vida de los religiosos, meterse en decidir en las oraciones de los demás, en decidir qué es lo que Dios va a hacer con tu vida y lo que no va a hacer con tu vida. A menos que Dios me haya dado una revelación o una visión o una palabra exacta para esa persona, yo no sé lo que Dios está tratando con esa persona. Yo no puedo saber qué es lo que Dios está hablándole a esa persona, cómo Dios está tratando a esa persona. Yo no me puedo meter a menos que esa persona esté creyendo en otras cosas, que haya mezclado cosas del mundo, cosas de filosofía, cosas de idolatría en su fe, que yo puedo enseñar de acuerdo a la palabra del Señor. Pero hay un error muy fuerte en nuestras vidas de querer involucrarnos o en querer saber y conocer lo que Dios quiere para la otra persona. Y cometemos errores porque condicionamos mucho la oración y la petición de otros. Ejemplo, yo estoy pidiendo por un viaje a Israel. Estoy hablando de algo banal, diríamos, algo así como, y estoy orando y yo tengo un anhelo, un deseo de ir. Hay un deseo en mi corazón de ir con una fe verdadera del que el Señor puede proveerme, abrirme las puertas para poder viajar, para poder hacer un turismo en Israel o en Europa o Estados Unidos o el Caribe, no lo sé. Parece ser algo muy superficial, ¿sí? Pero en mi corazón, yo creo, yo amo al Señor, no lo pido para mi propio deleite. Estoy pidiendo porque tal vez lo necesite, porque tal vez es un anhelo de mi corazón querer viajar. Y dice la Escritura que Él cumplirá los deseos de tu corazón, que Él conceda las peticiones de tu corazón. Por lo tanto, yo no puedo meterme a decirle, mira, no pidas esas cosas. El Señor no está para eso. ¿Por qué no? Porque a mí no me lo dio. ¿Qué es para nosotros algo vano, algo superficial y qué es algo más espiritual? Eso es algo que nosotros no podemos medir en cada persona, porque estamos corriendo el peligro de decirle a Dios, no, estas cosas yo no las voy a pedir. Ese es un tema simple, no estoy profundizando esto, simplemente lo que estoy viendo es que muchas veces nosotros condicionamos la fe y el orar por lo que tal vez
pienso que es bueno y pienso que es malo. Por lo tanto, no pido. Mucha gente que no pide porque cree que Dios está enojado. Entonces, no, es que Dios, tú pecaste, tú dejaste la iglesia, te fuiste, por lo tanto, no pidas porque Dios no te va a responder, Dios no te va a contestar. Yo lo hablo porque esto es lo que muchas veces se vive y estamos condicionando la fe y la respuesta del Señor a esa persona. Y nosotros no somos quienes para eso. Lo que nosotros tenemos que animar es a pedir. Tenemos que hablar y enseñar y decirle a la gente, pide y recibirás, pide al Señor, pero pide con fe. No dudes nada, porque la relación de Dios es personal. Y Dios ha dicho que si pides, recibirás. Claro, también Dios nos enseña que a veces no recibimos porque pedimos solamente para nuestros propios deleites. Y eso no tiene relación a que Dios no te va a dar un viaje, porque es para tu propio deleite. Tiene relación al orgullo, tiene relación al egoísmo, tiene relación con la soberbia. Que Dios no va a responder una oración para tu orgullo, para tu altivez, para tu soberbia. Dios no va a responder eso porque no está dirigido para la gloria, para la honra, para la alabanza, para el conocimiento de Dios, sino que está para ensalzar mi ego. Y esas son las oraciones que Dios no va a responder. Pero si yo tengo un corazón arrepentido y le pido a Dios algo y me vuelvo el corazón al Señor, Dios va a responder. Yo no puedo como pastor, como hermano, como amigo, como creyente, condicionar la fe y la obra que Dios quiere hacer con la otra persona. No nos corresponde a nosotros meternos en ello. Dios tratará con esa persona. Lo que yo tengo que hacer es decirle, pide con fe, no dudando nada, porque si dudas, serás arrastrado por el viento. Hoy creerás y mañana no vas a creer. Hoy estarás firme, entusiasmado, comenzarás a estudiar la palabra, comenzarás a congregarte, a reunirte, a querer conocer más de Dios y mañana pasa algo y te vas a ir o vas a dejar porque eres inconstante en todos tus caminos, eres de doble ánimo. Entonces, no debemos dejar que la duda llene, gobierne nuestro corazón. Y lo vamos a ir explicando un poquito más adelante. Santiago, capítulo 5, verso 13 al 18. Santiago 5, verso 13 al 18. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe. La oración de fe salvará al enfermo o lo sanará, la palabra en griego es la misma, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confiesen vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí da el ejemplo. Elías era hombre sujeto a pasiones igual, semejante a las nuestras. No era
un súper espiritual. Elías no era aquel que se la pasaba orando todo el día y no se juntaba con nadie, que no tenía pasiones, que no tenía deseos, que no había anhelos en su corazón. Dice que él estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No era un superhombre, como a veces nosotros queremos aparentar ser super espirituales, que inclusive cambiamos la voz cuando hablamos porque somos súper espirituales. Aquí Elías era igual a nosotros, tenemos pasiones semejantes, nos enojamos, nos reímos, estamos alegres, luego lloramos, tenemos deseo de hacer cosas malas y deseo de hacer cosas buenas. Tenemos esa lucha constante en nosotros, pasiones semejantes a las nuestras, pero él oró fervientemente. Pero él oró fervientemente, no hizo una oracioncita. Bueno, me levanto, voy a orar. Señor, si es tu voluntad, que hoy me llamen del trabajo. Si es tu voluntad, Señor, si quieres, haz como tú quieras, en realidad. Señor, ¿para qué voy a orar si al final va a hacer lo que tú quieras? Dice que él oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. La oración eficaz del justo puede mucho, puede mucho, puede mucho. Retengan eso. Una oración ferviente, una oración eficaz, pidiendo con fe, con fe. Si algo Dios te muestra, algo Dios te habla, algo Dios te dice, créele. Y si tienes que orar por algo que Dios pone en tu corazón, pide, ora sin dudar. Si no sabes por qué pedir, si lo que vas a pedir será lo que Dios quiere o es algo bueno, lee su palabra, pregúntale a Él. No le preguntes al que está a tu lado. Pregúntele a Dios, hable con Dios. Aquí lo que estamos tratando de aprender es que la oración, el pedir, es una relación con Él, de padre a hijo. De padre a hijo. Por eso que aquí Santiago dice, si alguno está afligido, haga oración, porque Dios puede cambiar tu aflicción, tu tristeza. Esa es la voluntad de Dios. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, adore, exalte el nombre del Señor. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos, que los ancianos no eran los abuelos, sino que eran los de mayor madurez en la iglesia, a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe. No es una oración de repetición de palabras. Voy a orar lo que oró tal persona y Dios respondió, entonces voy a repetir esa oración. No, no se repite. La oración de fe es una oración que yo creo que Dios responde. Él oye la oración y con tremendas cosas me responderá. Y dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Aquí hay una afirmación. Y si hubiera cometido pecado, les serán perdonados. Pero estamos hablando de que en la persona enferma hay un anhelo, un deseo de pedir, de que oren por él. Yo llamo a los ancianos para que vengan a orar por mí.
Es interesante entender que la oración es personal. La fe es personal. En la Biblia no, muy pocas veces, casi nada, se ve que Dios responde la oración de alguien para bendecir al otro. Si el otro no cree, si el otro no recibe, si el otro no le interesa, es muy poco que se ve que reciben la oración que yo haga por decir, voy a orar para que Dios sane a mi vecino, porque está enfermo cuando el vecino ni siquiera me pidió que orara. Ni siquiera el vecino me dice, mira, ven a orar por mí. Yo creo, quiero que Dios me bendiga, me sane. Yo no he ido a la iglesia, pero he recibido, te he escuchado y quiero hoy que tú ores por mí. Pero de hecho que yo ore por alguien que no pide oración, que no cree, que nunca ha estado interesado, y yo creo que no existe algo en la Escritura que diga que Dios respondió esa oración. Pero si alguien pide con fe, es allí donde Dios responde. Porque la fe, como una vez lo dije, es el brazo que se extiende hacia Dios para recibir el regalo, para recibir la dádiva, para recibir la respuesta. Es ese puente que me acerca la bendición de Dios que ya Dios tiene para mí. Pero aquí es importante la oración eficaz, la oración ferviente. Y eso lo explica muy bien Jesús. Y este es el tema principal. Lucas capítulo 18, versos 1 al 8, la parábola de esta viuda. Y qué importante que volvamos a refrescar esta parábola, que la volvamos a guardar en el corazón, entenderla, comprenderla y practicarla. Lucas 18, verso 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola, una enseñanza, un ejemplo sobre la necesidad. Fíjense esa palabra. Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, no detenerse, no retroceder. Diciendo, había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. O sea, alguien malo, un juez corrupto, un juez malo. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, quiero que me haga justicia de mi adversario, de mi enemigo. Y él no quiso por algún tiempo, porque obviamente no le interesaba. Pero después de esto dijo él dentro de sí, aunque no temo a Dios, ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces Jesús dice, ¿oyeron lo que dijo el juez injusto? ¿Y acaso Dios, recuerdan Jesús, y acaso vuestro Padre que está en los cielos, no dará cosas buenas? ¿Y acaso Dios, que es bueno, que es justo, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y aquí encontramos nuevamente cómo Dios une la oración con la fe. Primero habla de la necesidad de orar siempre
y no desmayar. Y luego termina diciendo, hallará fe en la tierra, porque la fe unida a la oración hará que yo persevere hasta recibir la respuesta del Señor. Y él dice, si un juez injusto, él se va a los dos extremos para que tengamos claridad de que Dios va a responder. Si un juez injusto le respondió a una viuda que necesitaba, y esta viuda fue insistente, fue perseverante, fue constante, el juez, solamente porque ya no la quería ver más, le hizo justicia. Cuánto más nuestro Dios responderá nuestras oraciones, que estamos de día y de noche orando fervientemente. Por lo tanto, tenemos que tomar esto en este tiempo que vivimos, porque la iglesia, nosotros nos estamos enfriando. O peor aún, nos estamos entibiando. Y un tibio es alguien que no es ni frío ni caliente. Yo puedo decir, wow, esta persona es ferviente en la oración, es fiel al Señor, le canta, gusta todas las reuniones, es servicial, sirve al Señor, está siempre colaborando, ayudando, el Señor le habla, el Señor responde sus oraciones, es alguien caliente, ferviente, tiene el fuego del Señor. Y puedo decir, este es un frío, esta es una persona que no ora, esta persona que ya no viene a las reuniones, ya no lee la palabra de Dios, se enfrió. Pero un tibio, no sé si es caliente o frío. Un tibio es el que aparenta ser caliente y aparenta ser frío. No se define. Y dice la Escritura en Apocalipsis que lo vomitaré de mi boca. Dios lo escupirá de la boca, porque es tibio. Y estamos viviendo hoy en día, en este tiempo que vivimos, que es del fin, que es el tiempo final, una iglesia tibia, que aparenta orar, pero que no ora, que aparenta creer, pero no cree, que aparenta servir a Dios y no le sirve. Aparenta, todo es apariencia y no es algo real. Yo no sé si es frío o es caliente, porque demuestra que como que es frío, pero también demuestra como que es caliente. No se define. Y Dios lo vomitará, lo escupirá de su boca. Por lo tanto, es importante que nosotros tomemos esta palabra como iglesia, nos pongamos realmente en la brecha, creamos a Él, volvamos nuestro corazón al Señor y seamos aquellos que oran fervientemente de día y de noche, como dice aquí Jesús, que claman a Él de día y de noche, no una oración de matutina, 5 minutos, 10 minutos, y no oro más, sino alguien que es ferviente en la oración, caliente en la oración, que tiene el fuego del Espíritu Santo en el corazón para orar, para leer la palabra, para perseverar, que se alimenta de la palabra, que cree la palabra, porque dice Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, que no me encuentre siendo un tibio, un aparente cristiano, que yo pueda creer porque pido, porque creo que Dios me oye. Mi relación con Dios es personal. Y si yo puedo
tal vez influenciar, animar, ser un ejemplo para otros, bienvenido. Pero la oración, la relación con Dios es personal. Y como iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, debemos también entender que la oración del justo puede mucho. El orar como cuerpo, el orar como iglesia, en un solo cuerpo, en una unidad, puede mucho. El orar los unos por los otros, como hablaba Santiago. Por eso que Jesús le dice a los discípulos, es necesario orar siempre y no desmayar, porque Dios va a responder. Aquí Jesús quiere afirmar en nuestro corazón que la oración no es en vano, que el pedir a Dios no es algo religioso, no es algo que tengo que hacer porque, bueno, soy un cristiano. Si no practico la oración, que la oración no es una repetición de palabras, que la oración no es un mecanismo. La oración es una práctica constante de hablar, de relacionarme con Dios, que es mi Padre y yo soy su hijo. Padre a hijo. Poder tener esa libertad de pedir, de saber que Él me oye, Él oye mi oración, Él responde mi oración. Él está atento a mi oración, pero pidamos con fe, no dudando. Es como un niño de 5 años que va al padre, papá, quiero comer un yogur, papá, haceme un pan, tráeme unas galletas. El hijo no va al padre dudando. Y no sé, papá, si tú quieres, no sé, no te enojes, pero si quieres, me puedes dar un yogur, me puedes dar algo de comer. El hijo no va de esa forma al padre. Va confiado porque es su padre y sabe que el padre le ama. Cuanto más nuestro Dios, nuestro Padre que está en los cielos, que nos ama de tal manera que ha dado todo lo más precioso por nosotros, no nos dará juntamente con Jesucristo todo lo que nosotros necesitamos. Y hago un paréntesis. No necesitamos ganar la lotería, así que no le pida al Señor que le dé cuál es el número ganador, porque eso es para su propio deleite, para, uy, gané millones. No, no, no. No seamos tampoco muy, no me gusta usar la palabra carnales, no seamos tan apasionados por este mundo, pero tampoco seamos aquellos que no oramos, que no nos animamos a pedir, que dudamos de pedir, que en definitiva no sé lo que Dios quiere para mi vida. No puede existir una iglesia que no sabe lo que Dios quiere. No voy a entrar en ese tema porque no es el tema de hoy, pero a veces vivimos como que no sé lo que Dios quiere. No sé lo que Dios hace. No sé para qué estoy, ¿no? Esas preguntas que hacemos. Una iglesia tiene que saber, conocer, entender, tener claro quiénes somos, quién soy, qué es lo que Él quiere, cuál es su voluntad, porque hay una relación. Por eso digo que la iglesia está atravesando un tiempo tan oscuro que nos está afectando, que no sabemos, que ya no oramos, que ya no pedimos, que no leemos su palabra. Nos estamos viviendo como, no sé,
como en una burbuja de confusión, de querer ir para allá, a la derecha, querer ir para la izquierda, que voy para el frente, que voy para atrás, que ya no sé lo que quiero, que ya no sé lo que es, qué es lo que Dios quiere, quién es Dios, soy salvo, no soy salvo, Dios responderá, Dios me dará, Dios otorgará esto, realmente oro o no oro, y ya he orado y no oro, y así una ambigüedad como las olas del mar. Voy, vengo, estoy, no estoy. Y cuando me va mal, cuando no logro lo que yo quiero, la culpa la tiene tal persona. O la culpa es del gobierno, la culpa es del pastor, la culpa es del líder, es de mi esposo, es de mi esposa, es de mis hijos, es de mi jefe. ¿No? No, no, no. Acá tenemos que entender el poder que tiene la oración, esta herramienta que Dios nos ha dado para relacionarnos con Él, pedir en el nombre de Jesús que nuestro gozo sea cumplido, tener una relación con Él en libertad, aun cuando peque, aun cuando me equivoque, venir a Él, me equivoqué, te pido perdón. Aquí dice que la oración, si habría cometido pecado, le serán perdonados y el enfermo será levantado y será sanado, porque esa es la voluntad de Dios. Una iglesia como cuerpo unido, pero también en mi vida personal, en mi oración personal de día y de noche, orando sin parar, sin desmayar. Efesios, y con esto termino, sembrando estas palabras. Y quiero que la noten, hay tantas, pero elegí algunas pocas para no extendernos demasiado, pero escuchen bien estas palabras del Señor para animarles, para que la puedan escribir, anotarla, volverla a leer, memorizarla, que es importante. Efesios 3:20, maravilloso, lo que aquí el apóstol Pablo dice, y a aquel, o sea, y el Señor y el Dios Todopoderoso, ¿no? Está hablando de aquel único Dios, es poderoso para hacer todas las cosas, es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder que actúa en nosotros? Es la fe. Porque el poder más grande en el mundo no es el dinero, no es el dólar, no es el euro, no es el oro, no es la plata, no es el litio, no es el cobre. El poder más grande en el mundo es el poder de la fe en Dios. Porque aunque no te haga millonario, la fe te hace libre, la fe te hace salvo, la fe te da el conocimiento de Dios, la fe te lleva a la vida eterna con Él, la fe te llena de gozo, la fe te llena de fortaleza, la fe te levanta, la fe te da luz, la fe te da y te muestra quién es Dios. Y a la vez, la fe me lleva a tener una vida plena. Y dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que yo le pida o lo que yo pueda llegar a entender. Él es poderoso, Él es poderoso. Entonces tenemos que llegar a Dios con expectativas grandes. ¿Por qué? Salmo 86, 10. Porque tú eres grande. Señor, tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. No estamos aquí hablando de una religión, estamos hablando del Dios
único que creó todo el universo, las profundidades del océano que el hombre no ha podido explorar, las profundidades del universo, del cielo, que el hombre tampoco pudo explorar. Y dice que hay miles de millones de estrellas solamente en nuestra galaxia, y Dios las llama por su nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Lucas capítulo 19, 37, cuando llegaban aquí, venían del Monte de los Olivos, Jesús había hecho cosas extraordinarias. Y dice que cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, cuando él iba a entrar a Jerusalén, ya a los días finales, antes de ser crucificado, dice, toda la multitud que venía con él, de todos los discípulos, venían gozándose, comenzó a alabar a Dios. ¿Cómo? ¿En silencio? ¿Suavecito? Toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. O sea, Dios no hace las cosas detrás, en oculto, para que nadie las vea. Dios es un Dios que le gusta que vean sus maravillas y se gocen en sus maravillas y le canten y le alaben y glorifiquen su nombre. Lean la historia del pueblo de Israel, cómo Dios hacía grandes hazañas, maravillas, prodigios, cómo Jesús hacía grandes maravillas, prodigios y señales, que la gente se maravillaba, y aquí vemos gozándose los discípulos, cantaban, alababan al Señor con grandes voces, o sea, a gran voz, cantaban fuerte, de tal manera que si leemos, los mismos fariseos, los religiosos, que hoy también hay, dile a tus discípulos que se callen, no canten tan fuerte, sean despacito, no llamen mucho la atención. Dios hace maravillas y Él no ha cambiado. Gálatas capítulo 3, verso 5. Aquel, ¿quién es aquel? El Señor, que les suministra, que les entrega, que derrama el Espíritu Santo y hace maravillas entre ustedes, le está hablando a la iglesia. ¿Lo hace por las obras de la ley? O sea, ¿lo hace porque cumplen la ley, porque son estrictos en cumplir todas las órdenes? ¿O lo hace por el oír con fe? Amén. Qué bueno es el Señor, que no lo hace por la ley, si no, no haría nada. Porque no cumplimos, no calificamos. Pero aquel que les entrega, que derrama, que envía al Espíritu Santo, les suministra el Espíritu Santo a la iglesia y hace maravillas entre ustedes en la iglesia. ¿Cómo lo hace? ¿Por las obras de la ley? Porque se circuncidan, porque guardan el sábado, porque guardan el domingo, porque diezman, porque ofrendan, porque oran bien religiosamente todos los días, porque hacen sus sacrificios, o las maravillas las hace porque oyen la palabra con fe, porque piden con fe, porque oran con fe, porque crean a la palabra, porque viven la palabra, porque creen que es la palabra de Dios, porque creen que esto es la verdad, que esto no es una filosofía de vida, porque si yo creo que esto es una filosofía de vida, mañana me voy con los budistas, me voy con los que adoran a Mahoma.
Bueno, me voy a la iglesia católica, me voy a la iglesia mormona, me voy a la iglesia de Testigos de Jehová, porque es lo mismo, me siento bien. No, no, yo esto lo recibo como la palabra del Señor. Es Dios hablándome a mí. Es Dios queriendo que yo sepa que Él oye mi oración, que es un Dios cercano, que es un Dios poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que yo le pida, lo que yo entienda, que es un Dios que se deleita en bendecirnos, que se goza, que premia, que galardona a aquellos que le buscan. Es un Dios que levanta al que está caído, es un Dios que perdona a aquel que se arrepiente, es un Dios que restaura a aquel que perdió el gozo, la salvación, o perdió aquella felicidad que tenía, o que fue tal vez golpeado y necesita ser restaurado. Dios lo restaura, Dios sana a aquel que cayó en enfermedad y oran por él y Dios lo restaura y Dios lo levanta, lo perdona, le hace maravillas en medio nuestro. Ese es el Dios que yo creo y que debo seguir creyendo, no en un tiempo, no en un momento, no en un 5 minutos de felicidad, sino esto es constante, ferviente, día y noche, la necesidad de orar siempre sin desmayar, cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, todo el día ferviente, con el gozo y la esperanza puesta en el Señor, esperanza de todos los términos de la tierra. Él es mi esperanza. No espero en alguien más. Por eso que oro, por eso que clamo, por eso que ruego, por eso que pido, pero pido con fe. Señor, es tu palabra, es tu voluntad. Yo pido, yo oro, yo clamo, porque creo lo que tú haces, lo que yo he recibido del Espíritu Santo, la salvación que yo he recibido, el gozo de tu Espíritu, la fortaleza de tu Espíritu, la fe la he recibido de tu Espíritu, la palabra la entiendo porque tu Espíritu me enseña, he recibido vida y vida abundante, he recibido los ríos de agua de vida que Jesucristo habló y prometió para todos aquellos que creen. Lo he recibido por oír con fe. No lo recibí porque yo me conecto, porque yo voy a una iglesia, porque yo leo la Biblia. Lo recibo porque oigo la palabra de Dios y le creo. Le creo. Todo depende de la fe en esta vida en la tierra. Porque luego que estemos con Él, no necesitamos la fe, porque ya lo vemos, porque ya estamos con Él, no necesito fe. Pero hoy necesitamos añadir a nuestra vida de oración la fe, el creer a lo que Dios dice, el tomar la palabra, el leer la palabra, el alimentarnos de la palabra como palabra de Dios y recibirla con gozo. Porque en los tiempos que vivimos, si no tenemos fe, seremos llevados de un lado a otro. Hoy estoy en un lugar, escucho a alguien, mañana escucho a otro, pasado voy con otro y puedo mezclar en mi fe muchas cosas. Yo tengo que creerle al Señor, que es un hacedor de maravillas, y Él no ha perdido su poder, Él no ha cambiado lo que Él ha dicho, sigue hoy vivo, su palabra es viva y permanece para siempre. Dios no ha cambiado, Dios no se ha cortado su brazo para bendecir. Y Jesús es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Yo no cambio, dice el Señor. Entonces, hoy afirmemos la fe y volvamos a orar fervientes.
orar fervientes. Tal vez decimos, no entiendo, no importa, no lo entiendo, pero bueno, no importa, pero yo voy a pedir porque sé que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le estoy pidiendo y de lo que yo entiendo. Pero va a depender del poder que hay en mí. ¿Cuál es el poder que hay en mí? La fe. Lo que yo creo, conforme a tu fe, te será hecho. Es necesario la fe para pedir. Tenemos que volver como iglesia a orar. Leamos los hechos de los apóstoles, el ejemplo de oración de la iglesia, que oraban día, noche, madrugada, creían, oraban, pedían, clamaban. Y veíamos los resultados. Dice que grandes milagros, prodigios, maravillas, señales eran hechas por los apóstoles en el nombre de Jesucristo, y el pueblo se maravillaba. Porque Dios no ha cambiado. Lo más importante que quiero dejar hoy sembrado es la necesidad de orar siempre y no desmayar, pero orar con fe. Orar con fe. Porque cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Porque podemos pedir, podemos orar, leer la palabra, pero no tenemos fe. Por lo tanto, no vemos resultados, no vemos respuestas a nuestras oraciones, a nuestros anhelos, a nuestros deseos. Lo tenemos a un Dios que yo no sé qué quiere, qué querrá conmigo. Pero cuando yo leo su palabra, lo que Él me dice, es ahí donde mi oración cambia. Es ahí donde mi enfoque de oración cambia. Cuando yo le creo a lo que Él me está diciendo y oro conforme a su voluntad, porque le conozco. Yo sé lo que Él quiere. Él me lo dijo, Él me habló, porque en su palabra está todo lo que yo necesito. Entonces, volvamos a la fuente, volvamos a lo básico, volvamos a ese primer amor, y que el fuego en nuestro corazón vuelva a arder, vuelva a encenderse para orar, para entregarnos a Él, para humillarnos delante de Él, entregar todo nuestro ser a Él, orar, clamar, rogar, con toda petición, ruegos en el Espíritu Santo. Aún el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Que recibamos del Espíritu Santo, que no lo dejemos ahí apagado, que no lo dejemos a un lado. Necesitamos del Espíritu Santo. Vamos a orar, vamos a poner en práctica, y tal vez dejó de pedir por algo. A lo mejor no, ya hace tiempo que oré, que pedí, ya no oro, ya no pido. Bueno, este es el momento de volver a pedir. Y si es algo que Dios no quiere para usted, porque no va a ser bueno para usted, sepa que Dios tiene lo bueno para usted. Que algo Dios le va a responder, Dios va a responder. Tal vez no lo que usted esperaba o quería, pero Dios lo va a guiar a orar por aquello que es bueno para usted, porque Él sabe dar cosas buenas a aquellos que le piden. Véalo a Dios como un Padre bueno. Como así nosotros queremos recibir cosas buenas y tenemos que darle a los demás cosas buenas, Dios da cosas buenas, porque nos ama y porque espera de nosotros también lo bueno para con Él. Y eso es creerle, es tener fe a Él. Así que vamos a orar con fe. Y Dios quiere que nos fortalezcamos en la fe. Padre bueno, gracias por esta palabra, por este momento, por este tiempo.
de afirmar la fe, afirmar tu palabra, tu consejo en nuestro corazón, de poder venir delante tuyo con toda libertad, porque gracias a Jesucristo tenemos esta entrada a tu trono, a ese trono de gracia, para hallar en ti el oportuno socorro, de poder venir confiadamente delante de ti para poder pedirte, poder alabar tu nombre, glorificar tu nombre, exaltar tu nombre, conocerte y creer a tu palabra. Unir, Señor, mi oración, mi petición con fe, no dudando, sino pedirte en la mañana, en la tarde, en la noche, todo el día, sabiendo que tú oyes mi oración y con tremendas cosas tú nos responderás, porque tú eres un Dios grande, hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios, que con tu palabra creaste los cielos y la tierra, y tu palabra permanece para siempre. Un Dios que no ha cortado su mano para bendecir, que no ha quitado su mano para bendecir, sino que están extendidas para bendecirnos, para darnos buenas cosas, regalos, dádivas, bendiciones que están preparados para todos aquellos que creemos por medio de Jesucristo, porque tú no escatimaste a Jesucristo, sino que lo entregaste por todos nosotros. ¿Cuánto más, Señor, nos dará juntamente con Él, por medio de Él, todo lo que nosotros necesitamos, porque tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que te pedimos o entendemos, según la fe, según el poder que actúa en mí, que es la fe que me acerca a tus bendiciones, que me acerca a tu voluntad. Señor, en esta tarde venimos a pedirte por aquel que está enfermo entre nosotros, por aquel que está enfermo en la iglesia, a pedirte para que lo sane, a pedirte, Señor, que inyectes fe, que al oír esta palabra, al oír este mensaje, Señor, crezca la fe, se afirme la fe y se anime a pedirte, porque tú eres un Dios bueno. Y nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más tú, Señor. Si aún un juez injusto, un juez corrupto, un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre, hizo justicia, cuánto más tú, Señor amado, que eres justo, que eres bueno, nos darás y nos harás justicia. Aquellos que clamamos a ti día y noche, que seamos como Elías, que oramos fervientemente, que oramos fervientemente, que oramos fervientemente, que se haga tu voluntad, Señor. Oramos fervientemente tu palabra, fervientemente en la oración de día y de noche. Tú responderás. Y aún más allá de lo que nosotros tal vez esperamos, porque tú siempre nos sorprendes, porque tú eres un Dios maravilloso que hace maravillas. Eres un Dios que derrama de tu Espíritu Santo y haces maravillas en medio de tu pueblo, en medio de la congregación, en medio de tus hijos, Señor. Padre, que tú en este día levantes nuestras vidas, nos hagas plantar en la roca eterna, levantar nuestras manos y levantar nuestra mirada al cielo y volver, Señor, a lo básico de nuestra fe cristiana, que es el orar, que es el pedirte, que es alabar tu nombre, que es el creer, que es
leer tu palabra, el entender tu palabra, el creer a tu palabra, vivir tu palabra día y noche hasta que tú vengas a buscar a tu pueblo. Señor, que tu Espíritu Santo en esta tarde encienda la fe en nuestro corazón, que en esta tarde, Señor, el Espíritu Santo nos dé entendimiento, luz de tu palabra, porque a través de ella conocemos tu voluntad y lo que tú quieres y lo que tú haces para con tu pueblo, para con tus hijos. Señor, en esta tarde entregamos nuestras vidas a ti. Señor, te pedimos perdón por nuestra falta, por ser ni siquiera frío ni caliente, ser tibio, Señor. Aparentar que soy cristiano, aparentar que oro, aparentar que sé, aparentar que te sirvo cuando en realidad no lo soy. Señor, te pido perdón y vuelvo al primer amor. Vuelvo atrás, pero vuelvo atrás al primer amor, cuando me enamoré de ti, cuando recibí tu palabra, cuando recibí tu salvación, cuando fui lleno del Espíritu Santo, cuando tú te movías dentro mío, en mi corazón, y me hacías sentir tu amor, tu presencia, que tú estabas conmigo, que no me dejas, no me abandonas, y hoy estoy tal vez dudando, estoy en duda, estoy allí, Señor. Quiero volver a ti de todo corazón y ser ferviente, levantarme en fe, levantarme en poder, no por mis fuerzas, no por lo que yo haga, porque no es por las obras de la ley, sino por el oír con fe tu palabra, tu evangelio, tus buenas noticias, de tu amor, de tu misericordia, de tu poder, de tu gracia, de tu fidelidad, de que estás conmigo todos los días, que me dices no temas, que me dices anda, predica mi palabra, que me dices ora, no dejes de orar, pide porque recibirás, sigue, golpea, llama, porque pronto te haré justicia, no dudes. Sigue, levántate en oración, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando camines al trabajo, ora, pide, porque yo oigo tu clamor, tu oración, tu ruego. Pronto responderé. No dudes, no dudes, no dudes. Pidan, oren, llamen, clamen. No duden, no desmayen, no dejen de orar, no dejen de pedir, porque el Señor está cercano. El Señor está cercano. Te amamos, Padre. Te adoramos en esta hora. Gracias, Señor, por no dejarnos. Gracias, Señor, por esta palabra. Tu palabra no es palabra de un hombre, no es palabra de una religión, no es palabra de una filosofía. Esto no es un libro motivacional. Esta es tu palabra, la palabra del Dios vivo y verdadero, creador del cielo y de la tierra, la palabra del único Dios, la esperanza de todos los términos de la tierra y de los confines del mar. No hay otro Dios fuera de ti. Señor, gracias. Gracias, 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 Señor. Que tú bendigas cada hogar, cada familia de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, y que la luz, la lámpara, alumbre mi corazón. Tu palabra hoy alumbre mi corazón. Quita, Señor, de cada uno de nosotros las vendas que nos hacen ciegos, que no nos dejan ver o nos hacen ver poco tu palabra, que no nos dejan ver claramente tu palabra y tu voluntad. Saca, Señor, de nuestra vista, de nuestros ojos, esa venda, aún vendas mágicas, vendas de confusión, vendas de dudas,
vendas de religiosidad de nuestros ojos. Sácala, Señor, destapa los oídos espirituales para que oigamos tu palabra, y la entendamos en el nombre de Jesús. Padre, despiértanos a tu verdad en este día. Gracias, Señor. La recibimos, la atesoramos en nuestro corazón y que cada día, a partir de hoy, Señor, yo pueda echar cada vez más leña al fuego para que la llama de tu Espíritu Santo siga ardiendo, siga encendiéndose cada día de mi vida hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén.